Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo Mauricio Ireña, fotógrafo de bodas. A lo largo de mi carrera me he dado cuenta lo abrumador que puede llegar a ser para una pareja el tener que contratar el servicio de fotografía para su boda. Es por esto que me he dado la tarea de hacer lo que yo llamo una guía para escoger su fotógrafo de bodas. Esta guía lo que busca es reunir una serie de elementos que, basados en mi experiencia y bajo mi criterio, son importantes para una pareja que se encuentra en el proceso de selección y que quiere hacerlo de una manera consciente, buscando el mejor profesional que se ajuste a sus necesidades en todo sentido. Adicionalmente a esto, este video busca ser completamente imparcial, es decir, no busca que ustedes terminen inclinándose por escoger nuestros servicios, sino todo lo contrario, que ustedes puedan al final de este video tomar nota de lo que les pareció más relevante y ponerlo en práctica en esa tarea tan importante como es seleccionar el profesional que va a documentar los recuerdos para ustedes de ese día tan especial. Por lo tanto, bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos, como dicen, por el principio, ¿cierto? Ok, lo primero que hay que hacer es hacer una lista de la mayoría de profesionales que pudieran ustedes conocer por medio de un amigo, por medio de un referido, por medio de una consulta, ¿verdad? O puede ser perfectamente que ustedes fueron invitados a una boda, vieron a un profesional trabajar, les gustó el trabajo y bueno, toman nota y después le piden la referencia a su amigo. Otra manera común de hacerlo es vía recomendaciones que pueden darles wedding planners, por ejemplo, que ellos usualmente pues tienen una cartera con la cual suelen usualmente trabajar. También es muy común que los lugares que realizan bodas puedan llegar a ofrecerles una lista de profesionales con los que ellos se han acostumbrado a trabajar o han trabajado regularmente. En estos últimos dos, por ejemplo, con el Wedding Planner y con el Venue, pueden encontrar que les pueden referir quizás, digamos, grupos de 4 o 5, no necesariamente van a ser iguales, ¿verdad? Podría ser que sí, podría ser que no. Y donde sí tienen que tener un poquito más de cuidado es, por ejemplo, si hacen la consulta en un grupo de Facebook, ¿verdad? Hay grupos que están, digamos, bastantes proveedores asociados y he llegado a ver que en una consulta de este tipo salen más de 150 comentarios refiriendo una infinidad de profesionales o de fotógrafos que hay de todo, ¿verdad? Entonces en esa parte tienen que tener ustedes un poquito de cuidado y de pericia. Y eso me lleva al segundo punto que quiero explicarles. Es no todos los fotógrafos son fotógrafos de bodas o pueden llegar a ser fotógrafos de bodas. Sí, quizás sí. Sin embargo, hay una brecha muy importante y una de las principales es que no necesariamente un excelente fotógrafo de paisaje, digamos, de naturaleza, animales, digamos, o de deporte, necesariamente le guste trabajar con personas. O inclusive a alguien que le gusta trabajar con personas, podría ser que le guste más trabajar con niños, o viceversa, que no le gustan los niños y prefiere trabajar con personas adultas. ¿Sí me explico? Ese es un pequeño punto, pero también está el hecho de que un fotógrafo de bodas requiere también de un entrenamiento y digamos, de una inversión importante en lo que es equipo, porque las bodas son eventos totalmente impredecibles, totalmente fuera de control y el profesional debiera estar totalmente capacitado para enfrentar cualquier situación en cualquier momento, desde que una cámara falla, desde que una luz no está funcionando, de que el lugar llegaron al lugar es muy oscuro. Hay mucho detalle detrás de esto. Entonces por eso es importante. También no necesariamente un fotógrafo que domine la parte técnica conoce
o tiene ese timing para saber cuándo llegan esos momentos importantes. Cuando una persona que no está acostumbrada, es fácilmente que se le vaya algo tan vital, o que tal vez uno podría decir es muy elemental. ¿Cómo va a fallar la foto del primer beso? Ojo, no todos los oficiantes de bodas o todos los sacerdotes dan el primer beso en el mismo momento. Y ahí, digamos, ustedes podrían decir, bueno, ¿cómo va a ser que mi fotógrafo de bodas no capturó ese momento tan importante? Es un pequeño ejemplo, pero suele pasar. Lo otro es, este, que vamos a ver, lo que ustedes van a vivir no se vive, no se repite, ¿cierto? Por tanto, este es un proceso que ustedes no se pueden tomar a la ligera. Es un proceso que realmente, digamos, vale la pena sacar el tiempo para hacer una buena selección, ¿verdad? Y es por eso que también los insto a que ustedes también hagan su propia búsqueda. No se limiten únicamente con lo que tal vez pueden tener así como muy cercano a su alrededor. Busquen más allá. Les aseguro que se pueden sorprender si amplían más ese rango de acción. Y lógicamente es de entender que ustedes no se sientan cómodos contratando un servicio con el cual ustedes no están familiarizados. No es lo mismo, como les digo, ver fotos bonitas en una página de muchas índoles y categorías, a tener que, digamos, conocer más allá de esto, porque como les digo, hay terminología técnica, hay un tema de dominio y empatía con las personas que es muy importante. Muy bien, vamos a seguir. El proceso de selección. ¿Cómo hago ese proceso de selección? Bueno, lo más importante es que voy a tener, obviamente, de todo lo que me nutrí en esa primera fase, yo voy a tener, ojalá pudieran tener unas 20 opciones. De esas 20 opciones, lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer una visita preliminar por las diferentes plataformas o redes sociales que puedan tener estos profesionales. Un verdadero profesional definitivamente va a tener presencia en un Instagram, en un Facebook, va a tener presencia en un website, va a poder tener también presencia en un directorio internacional inclusive, ¿verdad? Ahí ya ustedes van determinando un poquito como diferentes niveles y categorías. ¿Qué evaluar en esas visitas? Bueno, lo primero es, obviamente, pues mirar un poco las fotografías. Cuando digo mirar un poco las fotografías, me refiero al estilo, si la fotografía les genera a ustedes algún sentimiento, les emite algo, les da alguna conexión, pero también va a la parte más técnica, más allá, digamos, de ver la nitidez, la iluminación, el color, ¿verdad? Todas esas cosas que son importantes en este tipo de cosas, ¿verdad? O que si, por ejemplo, tienen un estilo más vintage o más decolorado, hay mucha variedad, ¿verdad? O por ejemplo, si son fotos más rígidas o más espontáneas, todos esos son elementos que ustedes pueden valorar en esa, digamos, primera evaluación. Una vez que hacen eso, la recomendación es que hagan digamos, vamos a quitar un poco de opciones y nos vamos a ir como a decir, bueno, estos son los 5 que más me gustan, ¿verdad? 5 o 10 que más me gustan. Ok, ahora viene la siguiente fase. La siguiente fase es hacer contactos iniciales con esos 5 o esos 10 profesionales. Y aquí, ¿cómo los contacto? Es muy sencillo. Los profesionales van a tener de fácil acceso, visible en sus diferentes, ya sea el website o redes sociales, un banner o un botón de contacto, ¿verdad? O igual por el mismo Messenger, ahí lo van a poder hacer fácilmente. Entonces no necesariamente tiene que ser conseguir el correo o el teléfono. Realmente ahora es muy sencillo acceder a esos profesionales. Tienen que tener presente lo siguiente. Los fotógrafos, en su mayoría, les van a pedir a ustedes que si ya tienen la fecha, que es clave, porque obviamente pues el fotógrafo de bodas usualmente trabaja con una agenda, digamos, muy hacia adelante, ¿verdad? Pueden ser 6
12 meses o a veces hasta con más tiempo de antelación que nos suelen contratar. Por ende, digamos, el hecho de tener clara la fecha es importante. El otro punto es el lugar, horario, ¿verdad? Porque no es lo mismo si es una boda fuera del área metropolitana o acá. El horario, digamos, porque varía mucho. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una boda pequeñita de unas 2, 3 horas, o que por ejemplo su boda es únicamente la ceremonia, no tiene recepción, o por ejemplo que sí es una boda grande, larga. Todas esas cosas son importantes y el profesional va a necesitar esos datos de manera de poder cotizarles. Después viene el siguiente punto, que es, digamos, en ese primer contacto inicial me parece que es muy importante el que ustedes puedan valorar la velocidad de respuesta que puede tener ese profesional o ese fotógrafo. La velocidad de respuesta le puede decir a usted varias cosas. Número uno, si el profesional responde muy rápido, puede ser un indicativo de, número uno, viéndolo desde el lado negativo, el profesional o el fotógrafo no tiene como digamos, mucho trabajo, digámoslo así, viéndolo negativo. Viéndolo del lado positivo, podría tener una plataforma robusta o bases muy fuertes o sólidas de lo que es servicio al cliente, que es muy importante. Y eso también te puede, digamos, dar un indicativo de qué tanto interés puede tener ese fotógrafo por hacerse de que ustedes lo contraten. Por el otro lado, si el fotógrafo dura mucho en contestar, igual podemos tener indicativos de que esa persona tiene un poco de desorden en su oficina o podría no estar muy anuente, o también puede ser que el profesional es muy bueno, pero definitivamente está muy saturado de trabajo. Y eso más adelante les voy a explicar, digamos, cuáles son los cuidados que pueden tener ustedes con ese tipo de cosas. Ahora bien, usualmente ese contacto puede derivar, obviamente, digamos, en que les envíen a ustedes una información. Esa información se traduce en cotizaciones, paquetes y precios. Y aquí viene un elemento importante. Usualmente lo que yo he podido observar es que las parejas descartan o se enfocan en el precio, ¿verdad? Y obviamente uno va a querer irse, es lógico, por la opción más económica. Pero mucho cuidado con esto. Hay diferencias que pueden ser abismales en los precios, pero también lo van a hacer en el entregable o en el producto final. Un ejemplo muy claro, ¿verdad? Los equipos de fotografía profesional especial para bodas, digamos, por ejemplo, en la parte óptica pueden llegar a costar mucho dinero. Y una persona que tase un servicio en un precio muy bajo es muy probable que no tenga acceso a ese tipo y ustedes lo van a notar en el tipo de fotografía. Cuando hacen la primera revisión lo van a poder ver, ¿verdad? Eh, o algo como tan elemental como una tarjeta de memoria, ¿verdad? Hay tarjetas de memoria que pueden costar $5, $10, pero qué tan segura y confiable puede ser esa tarjeta de memoria. Yo me puedo sentir, digamos, confortable que los recuerdos más importantes de mi boda estén en una tarjeta de 5 o $10. Podría no sentirme confortable, yo como hablando, digamos, como si fuera yo el que va a contratar el servicio. Entonces son cositas que no ven ustedes en una cotización, que no van a ver digamos, y que están escondidas un poco en el precio. Y lo otro es el tema de los paquetes. Vamos a ver, mi manera de pensar es que cada boda es muy diferente y es única. Como únicos son los gustos y preferencias que pueden tener ustedes como pareja. Cuando hablamos de paquetes, los paquetes pues van a tener factores comunes, ¿verdad? Como por ejemplo cobertura de ceremonia, cobertura de recepción, cobertura de sesión de esposos. Pero dentro de eso hay muchas cositas, ¿verdad? Podrían ser que tenga o no tenga sesión de compromiso, podría ser que tenga o no tenga una sesión de preparativos del novio del novio y la novia, ¿verdad? O uno de los dos. Puede ser que tenga impresiones, puede ser que tenga una forma de entregar el trabajo diferente. Entonces hay muchos elementos que son perfectamente moldeables. Y más adelante les voy a explicar por qué es importante esto, ¿verdad? Bien, vamos a seguir con la siguiente.
Ahora sí, tengo la información a mano, ¿verdad? Tengo diferentes paquetes, hice los contactos iniciales. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, mi recomendación es que agende una cita con al menos 3 de esos 10 o esos 5. Ojalá puedan hacerlo con 5, ¿verdad? Porque eso les da un poquito más de elementos y más riqueza a la hora de hacer el análisis y la comparativa. Eh, Ahora es muy sencillo, no necesariamente ustedes lo tienen que hacer físicamente, porque sabemos que todos tenemos como el tiempo muy comprometido y es más fácil hacerlo virtualmente, vía Zoom o vía Skype, ¿verdad? Ahora es muy sencillo esa parte. Pero no dejen de pasar la oportunidad de tener ese face to face con ese fotógrafo, con ese profesional. ¿Por qué es importante esa reunión? Porque en esa reunión, vamos a ver, ustedes van a poder determinar qué tan confortable se pueden llegar a sentir en esa conexión con ese fotógrafo. ¿Por qué? Porque una reacción espontánea de ustedes, díganme si no se pueden sentir intimidados teniendo a alguien con el que ustedes no se sienten confortables. Y de pronto y tras de eso, si no están acostumbrados a las cámaras, aparece aquel fotógrafo con aquella cámara y yo entro en parálisis, ¿cierto? Ese tipo de cosas no suceden de la noche a la mañana, requiere de un acercamiento y ahí es donde hay mucha diferencia, ¿verdad? Y ahí donde yo digo que la reunión es clave y es fundamental y por eso los insto a que no dejen de hacerla. Ahí el fotógrafo va a poder demostrarles a ustedes, por ejemplo, qué tanta capacidad, dominio tiene, qué tanto ama su trabajo, un montón de cosas. Y ya vamos a ver lo demás, porque la siguiente es, hagamos una lista de preguntas, ¿verdad? Yo aquí les traigo una serie de preguntas que incluso pueden ser hasta de índole personal, que les va a permitir a ustedes tener más elementos de comparación, siendo ojalá iguales esas preguntas. Y no tienen que hacerlas todas. De las que yo les voy a mostrar ahora, ustedes perfectamente pueden escoger las 5 que más les llama, ¿verdad?, la atención. Entonces vamos a ver un poco eso. ¿Cuáles son esas preguntas clave? Bueno, yo digo que la primera es, ¿por qué debo de escogerlo a usted por encima de sus colegas? Esa pregunta me parece que va a ser, si alguien no está muy preparado para responderlo, puede trastabillar. Pero ahí es donde, digamos, va a demostrar ese profesional qué tan sólido tiene esa visión de su negocio, de su amor por el trabajo y qué tanto conocimiento tiene o dominio del mercado como tal, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será usted el fotógrafo de mi boda? Esa es otra pregunta interesante porque suele haber estudios o servicios que tal vez tienen un nombre de fantasía donde usted no necesariamente sabe quién es el que está detrás de eso o a quién mandan el día de su boda. Y sé de casos que usted cree que está contratando, vamos a poner el ejemplo de Mauricio Ireña y resulta que mandan a Pedro Pérez, ¿verdad? Y eso no es correcto. Entonces asegúrense de que la persona que la que están hablando, que ojalá digamos sea el fotógrafo que va a estar en su boda, sea el que esté en esa entrevista. Después viene otra que pudiera ser como cuántas bodas suele hacer usted al año y hace cuánto que se dedica a la fotografía. Aquí yo les voy a decir lo siguiente. La cantidad es un poquito relativo y va a depender mucho de, digamos, del tamaño que pueda tener la empresa o el estudio, ¿verdad? Porque perfectamente si tenés la posibilidad de tercerizar el servicio de edición y ese tipo de cosas, pudieras tener un volumen muy grande. Pero también si tienes un volumen muy grande, eso se deriva a que el trabajo de postproducción, que es tan importante, pueda tener carencias que se traducen obviamente en la calidad del trabajo final, ¿verdad? Perfectamente usted puede llegar y bajar, descargar las 3000 fotos que saca de una boda, las escoge rapiditas, les aplica un, un preset, ¿verdad? En los programas de edición, todas iguales y escoge las que más le parecen y listo, entrega. Eso, digamos que a nivel de calidad no es, puede ser una opción, pero hay diferencias. Por eso les digo, revisemos bien el material. Y que si hace cuánto se dedica, por lo mismo. El fotógrafo tiene que llegar
a pasar una barrera que no todos la logran pasar, y es olvidarse de la parte técnica para tener una mejor conexión con el sujeto que está delante de la cámara. Yo les puedo decir que mis inicios solía mucho pensar en cuál F poner, cuál velocidad poner, cuál ISO poner, y me olvidaba de que delante mío había un sujeto. Les puedo asegurar que hay personas que no han pasado esa barrera y que se aterrorizan al estar en una situación así. Por eso la experiencia es tan importante. También el dominar las diferentes facetas, el haber estado presente en momentos tensos, cómo manejar ese tipo de cosas. Eso es importante. Después, otra pregunta es, por ejemplo, que si se dedica al 100% o no, o que tiene alguna otra actividad comercial. Bueno, ahí digamos que lo lógico sería pensar que una persona que se dedica a 100% pues tenga puntos a ganar, pero no necesariamente, ¿verdad? Hay mucho fotógrafo que se dedica a hacer bodas en sus tiempos libres, pero esto también a su vez genera una serie de debilidades en otros departamentos como es el servicio al cliente o como es en el acompañamiento, ¿verdad? Entonces digamos que ahí hay que sopesar y ustedes pues valorarán igual si el trabajo lo vale o no para hacer esa comparación. Después, ¿ha estado usted en el lugar donde va a ser mi boda? Ok, esta pregunta, pues en Costa Rica, digamos, no tenemos que una diversidad gigantesca de lugares, por lo que la probabilidad de que un profesional haya estado en el lugar donde va a ser su boda es relativamente alta. Pero puede pasar de que no haya estado en el lugar de su boda. Y no hay ningún problema, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo haya estado 10, 20 bodas en un mismo lugar, los lugares cambian con el tiempo. Y, y me parece que lo más recomendable es que siempre no se deje de lado hacer la tarea del scouting, ¿verdad? Y por eso entonces el tener el tiempo para hacer ese scouting, no todos lo van a tener disponible, ¿verdad? Y igual, si el scouting lo pueden hacer solos, con la pareja o con el wedding planner o todos juntos, ojalá a la misma hora que va a ser la boda, todo ese tipo de cosas son importantes, no crean, hacen diferencia, marcan diferencia, créanme. Eh, Podría compartirnos una boda completa. Vean, este es otro tema clave, ¿verdad? Los fotógrafos suelen colocar en sus redes sociales las fotografías que a su criterio son las mejores fotografías, pero cuando usted ve un trabajo en forma integral desde el inicio hasta el final, podría notar diferencias importantes. Hay fotógrafos que, por ejemplo, son muy buenos sacando detalles, pero cuando ya se enfrentan a una pareja, y ahí no hay como mucha calidad en esa parte, o porque tal vez el equipo no les ayuda, digamos, como para mostrar un producto distinto, o por ejemplo, digamos, las fotos en una recepción son fotografías que se nota que digamos la persona no tiene experiencia en eso, porque va a ver ustedes una diferencia muy marcada entre luz y sombra, ¿verdad? Son cositas ahí, digamos, que pueden derivar ahí. Después, por ejemplo, bueno, y también la transparencia que puede tener ese profesional. Si ese profesional digamos, se es resiliente a compartirles algo así, bueno, por algo es, ¿verdad? Entonces no dejen de pedir eso. Igual, porque se me escapaba un punto importante en la revisión, vean reviews de clientes reales, vean qué dicen los antiguos clientes, eso es muy importante. Igual cuando ustedes compran algo en Amazon, uno revisa los reviews y sobre todo si es un producto con el que ustedes no están familiarizados. Así que los invito a que no dejen eso de lado. Digamos que es lo que más le apasiona a la fotografía, esa está muy parecida a la primera. El qué tipo de equipo utiliza, y digamos que si maneja equipo de respaldo, usted trabaja solo con asistente o con asistentes, usted trabaja con flash, lo usa fuera o no de la cámara, se siente confortable en ambientes oscuros o retadores. Esas tres las leo así seguidas porque de alguna manera están correlacionadas, ¿verdad? Por ejemplo, un fotógrafo profesional de bodas definitivamente trabajará con al menos dos cámaras, ¿verdad? Y digamos puestas a la mano del fotógrafo.
y tendrá en su maleta, debería tener al menos una tercera o una cuarta, ¿verdad? Esos son cosas importantes porque ¿qué pasa si la cámara falla? ¿Qué pasa si la tarjeta falla? Eso es súper, súper importante y inspira mucha confianza y solidez. Eh, el tema del flash, bueno, eh, hay fotógrafos que no les gusta o que no lo conocen y sobre todo si su boda va a ser de noche, bueno, todavía con mucho más importancia hay que darle a este punto, ¿verdad? Hay fotógrafos que se especializan, por ejemplo, en bodas en la playa, bueno, entonces tal vez no requieren tantísimo esto porque son de día, qué sé yo, qué sé cuánto, pero si son en ambientes oscuros, sí es fundamental que el profesional lo sepa, lo tenga, lo sepa usar y ojalá todavía que ese es un plus adicional, lo sepa usar fuera de la cámara, porque no hay nada peor que una fotografía con luz directa, plana, que hace ver, que le quita la tridimensionalidad a las fotografías. Y de eso podemos hablar después, más adelante. ¿Qué otras preguntas puedo hacer? Bueno, por ejemplo, ¿qué tipo de cuidados tiene usted para resguardar el material capturado en mi boda? Vean, esa es otra cosa que puede pasar desapercibido, pero como les decía hace un rato, ustedes no saben si el fotógrafo que contrataron o que tiene tarjetas de memoria de $10 genéricas, ¿verdad? A mí me daría miedo, ¿verdad? O algo tan, otra cosa como elemental es, bueno, se graban en una sola tarjeta, todas. Eso es como cuando uno le dicen no poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Qué pasa con esa tarjeta de memoria? O igual cuando llega a la casa, cómo las respalda en un solo lugar, en varios lugares. Esos son elementos diferenciadores y mucho fotógrafo no llega a ese nivel de detalle y a ese nivel de conocimiento. Eso solo con la experiencia, con el entrenamiento, con la inversión. Por eso es que hay diferencias de diferencias. ¿Cuál es su enfoque a la hora de desarrollar el trabajo de boda? Eso es otra importante. Eh, Hay facetas de facetas, hay facetas en las que usted puede ser un fotoperiodista, hay facetas en las que usted puede ser más tradicional, hay facetas en las que usted puede ser más moderno, hay muchas maneras, digamos, de enfocarlo y eso lo van a notar también como en el tipo de fotografía, ¿verdad? Así que digamos que él les pueda explicar esto, porque, qué sé yo, por ejemplo, hay fotógrafos que son más documentales que simplemente van a llegar al lugar de los hechos, ¿verdad? Y no se van a preocupar de absolutamente nada que haya alrededor. Entonces, si la escena, por ejemplo, tuviera algún elemento distractor, ellos igual lo capturan, buscarán hacerlo de la manera más creativa, pero también no necesariamente va a ser en el mejor escenario, con la mejor luz, ¿verdad? Esos son como elementos que van marcando ahí y que están detrás de las imágenes. Entonces es importante que conozcan un poco eso. Otro elemento importante es que si podemos revisar el contrato. Yo los invito a ustedes a que le pidan a ese profesional, a ese fotógrafo, el contrato. Y ese contrato busca en todo sentido proteger tanto al fotógrafo como al cliente. Y es muy importante y después podemos hacer un video explicando cuáles son los componentes que debe tener ese contrato. Un contrato muy escueto pudiera generar conflictos a futuro si no están las cosas claras, ¿verdad? Y lo más importante es que una vez que lo revisen, cuestiónenlo, no se queden con ninguna duda, porque lo peor es cuando hay que acudir a él, ¿verdad? Si llega el momento en que hay que acudir a ese contrato y tengo dudas o la interpretación que le dio uno u otro es distinto, puede llegar a generar conflictos que perfectamente se pueden curar de previo. Bueno, por ejemplo, otras, digamos, cuánto dura en entregar el trabajo. Ese es otro elemento, ¿verdad? Si una persona le dice a usted que se lo entrega a los 4 días, cuidado. Lo usual pudiera llegar a ser es unas 4 semanas, pienso yo en promedio que puede ser como un buen tiempo prudencial. Va a depender mucho también digamos, de la agenda del fotógrafo, por ejemplo, de la temporada. Si es temporada alta, se puede extender hasta 8 semanas perfectamente. Y como les digo, si el fotógrafo hace un proceso de postproducción a conciencia y detalladamente, ese es un
un tiempo bastante prudencial. Después tenemos, por ejemplo, digamos, cómo se entrega el trabajo. Hace no mucho, digamos, el trabajo se entregaba discos compactos, pasamos al USB, ahora hay plataformas incluso que hasta generan hasta un app, ¿verdad? Personalizado en sus teléfonos móviles. Hay mucha variedad, entonces también eso es importante que ustedes pues lo tengan claro. Igual si hay fotografías que se hacen en blanco y negro, si el nivel de edición que van a tener las fotos, ¿verdad? Son cosillas ahí. Y ya después pueden haber preguntas ya propiamente de, bueno, si me guarda la fecha o cómo reservo, ¿verdad? Ya son cositas un poquito más de, digamos, de tema de contractual y de cómo formalizar el servicio. Muy bien, ¿y ahora cómo decido? ¿Verdad? Ahora cómo decido. Pues yo tengo demasiada información. Ok, bueno, fácil. Para mí, digamos, yo les diría fácil. Si siguieron estos pasos, ustedes van a saber ya cuál fue el profesional que más les hizo clic, con cuál se sintieron más respaldados, a cuáles imágenes les gustó más, con cuál se sintieron más confortables en la conversación, hicieron clic, no hicieron clic con esta persona, ¿verdad? Realmente me siento bien. Usualmente, digamos, el novio es como el más tímido, ¿verdad? En este tipo de casos, y más resiliente como acercarse a una persona, ¿verdad? Ahí hay que tener eso, y eso no todos lo tienen, ¿verdad? Esa empatía, el saber ponerse en los pies del otro, ¿verdad? Esa parte es clave. Lo otro es que si, digamos, no han encontrado como esa parte y todavía se sienten como dudas, bueno, revisen otra vez los paquetes o las cotizaciones. Créanme que son modificables, no se vayan con una opción, digamos, las opciones rígidas. Como les digo, hay 1000 formas de acomodar un servicio. Y, y en eso, pues, un fotógrafo que hizo clic con ustedes, que les gusta a ustedes como pareja y que le gusta incluso hasta donde va a ser la boda, etcétera, hay muchas cosas, va a buscar la manera de poder dejárselos a ustedes como cliente. Entonces, busquen eso. Y vean, digamos, vean de nuevo el trabajo, comparen. Eso es importante. De verdad que basta con poner fotografías a la par. Ojalá comparen no solo como les digo, las que están en las redes, comparen fotos de Getting Ready con Getting Ready, de ceremonia con ceremonia, sesión de esposos con sesión de esposos, fotos de fiesta con fotos de fiesta, detalles con detalles, porque eso les va a generar a ustedes un mayor criterio a la hora de decidir. Y vean que dejé de último el tema del precio, que es todo lo contrario. Usualmente descartamos por precio, ¿verdad? O ponemos el precio de primero. Obviamente en un presupuesto de boda hay 1000 rubros, pero yo sé historias que después de la boda se arrepienten 1000 veces de no haberle dado el peso suficiente al tema de la fotografía. Así que espero que ese no sea su caso, que ustedes realmente, digamos, hagan esa selección a conciencia. La fotografía de bodas es una inversión en ustedes a futuro, y ustedes se han esmerado por tener la boda de sus sueños. No vaya a ser de que cuando ustedes vean las fotografías de su boda les traiga más bien malos recuerdos, a pesar de que las fotos estén bonitas, ¿verdad? Puede pasar eso. Así que los invito a hacer esa revisión. Y si ya ustedes encontraron el profesional que más clic les hizo, resérvenlo de inmediato, no duren mucho. Sobre todo si su boda va a ser en las temporadas altas, Semana Santa, previo a Semana Santa, el Día de los Enamorados, verano en general, diciembre, ¿verdad? Ese tipo o cercanos a feriados es lo que primero reservan. No dejen la contratación de este servicio para lo último, o con un mes de anticipación, o con 3 meses de anticipación. Búsquenlo de 6 a 12 meses. Bueno, pues esta es la guía para escoger su fotógrafo de bodas. Espero que les sirva, que hayan tomado nota.
y los invito a que estén pendientes de nuestro canal. Vamos a estar compartiéndoles más información informativa, valga la redundancia, y educativa para que ustedes conozcan un poquito más de lo que hay detrás de cámaras en un servicio de fotografía como este. Muchas gracias por su atención.